de nivel 4, ¿cómo están? Continuamos con el tercer tema del curso de química, soluciones, ¿ok? ¿Qué es una solución? Bueno, son mezclas homogéneas, son mezclas monofásicas, porque solamente forma una sola fase, no se puede distinguir soluto y solvente, ¿ya? Donde se encuentran N solutos disueltos en un solo solvente. Ejemplo, si tenemos la Inca Kola, ¿no? Los solutos vendrían a ser la tartrazina, ¿ya? Vendría a ser el benzoato de sodio, vendría a ser la cafeína, vendría a ser el CO2, ¿ya? Disueltos en un solo solvente, que en este caso viene a ser el agua, ¿ok? Muy bien. Pero nosotros no vamos a trabajar con soluciones con N cantidad de solutos, sino vamos a trabajar con disoluciones. Disoluciones viene de dos, un soluto y un solvente. Quiere decir que la solución va a estar conformada por un soluto y un solvente. Muy bien, ¿cómo se clasifican? Bueno, según su estado físico se clasifican en sólidas, líquidas y gaseosas. Sólidas, por ejemplo, las aleaciones, ¿ok? Aleaciones, vamos a ponerlo por acá, aleaciones. Y dentro de las aleaciones, por decir, tenemos el bronce, cobre más estaño, el acero, carbono más fierro, ¿ok? Etc. Dentro de las líquidas, ¿ok? Podemos trabajar, por decir, un vino, ¿cierto? Un vino, una bebida alcohólica, un vino, ahí está, ¿ya? Una limonada, ¿ok? El alcohol medicinal, que es el metanol más el agua, etc. Y dentro de las gaseosas podemos observar lo que es el aire. El aire es una mezcla gaseosa donde están presentes oxígeno y nitrógeno, ambos en estado gaseoso. Muy bien, y según su concentración se pueden encontrar como diluida, concentrada, saturada, sobresaturada. Diluida quiere decir poca cantidad de soluto en mucha cantidad de solvente. Concentrada, un poco más de soluto en gran cantidad de solvente. La saturada viene a ser lo óptimo. ¿Ok? Y al hablar de lo óptimo estamos hablando de la solubilidad. ¿Qué quiere decir la solubilidad? La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede ingresar en 100 gramos de agua a una determinada temperatura. ¿Ok? La sobresaturada vamos a agregarle mucho más de lo óptimo, entonces quiere decir que va a disolverse cierta cantidad y el exceso se va a precipitar, se va a encontrar al fondo del recipiente como sedimento, por ejemplo, ¿no? Muy bien, unidades de concentración, lo que nos interesa a nosotros. Se dividen en dos, físicas y químicas. Las físicas, porcentaje en peso del soluto será igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100%. Recuerda, por favor, aquí dice peso de la solución. Y el peso de la solución va a ser igual al peso del soluto más el peso del solvente. No te olvides. Porcentaje en volumen, igual. Porcentaje en volumen de soluto va a ser igual. Volumen del soluto sobre volumen de la solución por 100%. Fracción molar. La fracción molar es igual al número de moles de soluto sobre el número de moles de la solución. Perfecto. Ahora vamos a ver las unidades químicas. Dentro de las unidades químicas tenemos a dos, ¿no? Existe la molaridad también que no se va a tocar en esta oportunidad. Molaridad, número de moles, la molaridad va a ser igual al número de moles de soluto sobre volumen de la solución. Pero también yo lo puedo determinar como peso de soluto sobre peso molecular de soluto por volumen de la solución. Adicional a ello existe una tercera fórmula que dice densidad, porcentaje en peso de soluto por 10, así es la fórmula, entre el peso molecular del soluto. Finalmente, la normalidad viene a ser el número de equivalente gramos de soluto, algo que ya hemos aprendido en la clase anterior, sobre el volumen de la solución. Esto también lo puedo expresar como peso de soluto, parámetro de soluto, peso molecular de soluto, volumen de la solución. No te olvides los criterios para considerar el parámetro, ¿cierto? Si es un ácido, si es un hidróxido, si es una sal o si es un óxido, ¿ok? Muy bien, chicos, nos vemos en el siguiente video. Primera pregunta. Nos dice, señale una solución. Muy bien, en la A dice diamante. Nosotros sabemos que el diamante es el carbono, por lo tanto es una sustancia simple, es un elemento, no puede ser.
Agua destilada. El agua destilada es el agua químicamente pura, o sea, es un compuesto, no puede ser. El acero, ahí está, justo hablábamos de ello, ¿cierto? De las aleaciones. El acero es una solución. ¿En qué estado? En estado sólido. Entonces le ponemos aquí respuesta acero. Alternativa C. Muy bien. 3. ¿Verdadero o falso? Me dice. A ver, me dice. La primera proposición. Es un sistema físico de una sola fase cuyas propiedades químicas dependen del componente de soluto. Por supuesto, verdadero. Luego me dice, ¿su preparación exige similitud en propiedades de soluto y solvente? No, por supuesto que no. ¿Ya? El soluto, generalmente, algo que me había olvidado mencionarte es, se encuentra en pocas cantidades generalmente, no siempre. ¿Se denomina acuosa cuando el soluto corresponde al agua? Falso. Se le denomina acuosa cuando el solvente corresponde al agua. En este caso, hay que recordar ya que el solvente universal viene a ser el agüita. Muy bien. Pregunta 5. Empezamos con la resolución de los problemitas. Pregunta 5. Me dice, si el porcentaje en masa de glucosa... Muy bien, entonces vamos a ir poniendo la fórmula. Porcentaje en peso del soluto va a ser igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100%. Muy bien. Pero veamos los datos que nos da el problema. Me dice, el porcentaje en masa de glucosa es 10%. Ahí quiere decir que el porcentaje en peso del soluto es igual a 10%. Muy bien, me dice, determine cuánta glucosa hay en 200 gramos de solución. Ah, ya. Te dice, ¿cuál es el peso del soluto si el peso de la solución es 200 gramos por 100%? Fíjate, porcentaje, dos ceros, pasa a multiplicar, por lo tanto, el peso del soluto en este caso va a ser 20 gramos. Quiere decir que existen 20 gramos de glucosa. Pregunta número 7. Con esto terminamos esta primera parte. Dice, se disuelve 20 gramos de hidróxido de sodio en 480 gramos de agua destilada. Calcule el porcentaje. Muy bien. Ponemos nuevamente, porcentaje en peso del soluto va a ser igual al peso del soluto sobre peso de la solución. Lo voy a poner así, fíjate, peso del soluto más el peso del solvente. ¿Por qué? Porque me está dando por separado los datos. Fíjate aquí lo que es. 20 gramos de soluto, de hidróxido, allá, 20 va arriba. Porcentaje en peso de soluto. Sobre peso del soluto, 20, más peso de solvente. ¿Cuánto de agua voy a usar? 480 por 100%. No, por eso lo hice de esa manera. Entonces, esto será igual 20 sobre 500 por 100%. Se van los ceros, 20 entre 5, allá el porcentaje en peso de soluto será igual a 4%. Listo, chicos. Muy bien, chicos, pregunta número 9 me dice, se tiene 50% en peso de sal en 250 gramos de vinagre. Hallar el peso de la sal. En este caso, el vinagre vendría a ser, ¿qué cosa? El solvente, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Decimos, porcentaje en peso de soluto va a ser igual al peso de soluto sobre el peso de soluto más el peso de solvente por 100%. Mucho cuidado, porque no te dice peso de la solución, te dice peso del vinagre. En este caso, la sal está disuelto en el vinagre. A ver, me dice que el porcentaje en peso es 50. 50% va a ser igual al peso del soluto que no conozco, peso de soluto, sobre el peso del soluto más el peso del solvente. En este caso, el vinagre 250 por 100%. Muy bien, estos dos se van, 50 va 1, 50 va 2. ¿Qué digo? Peso de soluto más 250 va a ser igual a 2 veces el peso del soluto. Por lo tanto, el peso del soluto será igual a ¿cuánto? 250 gramos. Ahí está, ¿ven? Qué fácil, ¿sí? Muy bien, chicos, pregunta 11. En la pregunta número 11 me dice, calcule la molaridad. Ah, ya. Recuerda la fórmula, decimos la molaridad va a ser igual al número de moles de soluto sobre volumen de la solución.
A ver, ¿cuántos moles hay? Me dice 10 moles contenidos en 2,5 litros de dicha solución. Va a ser igual 5 medios, ok, 4 moles. 4 molar. ¿Cierto? 4 molar. Muy bien. Pregunta 13, qué fácil, ¿sí? Pregunta 13. En la pregunta número 13 me dice, determine la normalidad de una solución de hidróxido de calcio 1,2 molar. Esta fórmula no se ha visto en el marco teórico, pero recuerda el pescadito, ¿cierto? Nemo, buscando a Nemo. Normalidad va a ser igual a la molaridad por teta. ¿Cuándo vas a aplicar esta fórmula? Cuando te pidan normalidad a partir de molaridad o molaridad a partir de normalidad. Es la pregunta 3. Me dice, calcula la normalidad. La normalidad va a ser igual a la molaridad, que vale 1,2. 1,2 por teta. Entonces veamos aquí. Hidróxido de calcio. Para un hidróxido, ¿cuánto vale teta? Es el número de OH. En este caso, teta vale 2. Por 2. Entonces, simplemente lo que yo voy a decir es la normalidad va a ser igual a 2,4 normal. Se acabó. Finalmente, pregunta número 15. Terminamos, ¿cierto? Me dice, ¿cuál es la normalidad de 5 litros de solución que tiene disueltos 40 gramos de ácido sulfúrico? Ya. Entonces, recuerda la fórmula de normalidad, no la primera, sino la segunda. Peso de soluto, parámetro del soluto, peso molecular del soluto, volumen de la solución. ¿Recuerdas? Perfecto. Entonces, vamos a resolver esta preguntita, ¿sí? Decimos, la normalidad, aquí abajo va a ser igual. Peso del soluto me dice que vale 40 gramos. Ahora, vamos a poner, igual que en el caso anterior, en la sustancia es el ácido sulfúrico. Este es el soluto. Para este soluto, ¿cuánto vale teta? Es el número de hidrógenos, ¿vale? 2. No te olvides, por favor. Por 2, entre peso molecular del soluto, que vale, obviamente, 98, por el volumen de la solución, que en este caso me dice 5 litros. Muy bien, esta cantidad no va a ser exacta, lo vamos a resolver. A ver, 80 entre 98 y entre 5 también. A ver, la respuesta me sale 0,16. A ver, me sale entonces 0,16 normal. ¿Ok? Eso es lo que me está pidiendo. Determiné la normalidad. No hay ningún problema. Perfecto. Recuerda que tu tarea vienen a ser las preguntas pares de tu práctica más las preguntas 8 y 9. A ver, 8 y 9 de autoevaluación. ¿Ok? Entonces, las preguntas pares de tu práctica más las preguntas 8 y 9 de autoevaluación. Te espero para la tarde para resolver cualquier duda que todavía esté quedando. No faltes.